Hola a todos y todas, bienvenidos a MatheSite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de cálculo integral, específicamente cálculo de integrales indefinidas. Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente: calcular las siguientes integrales indefinidas utilizando la sustitución indicada. En este caso, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? O lo que nos presenta el ejercicio, son dos integrales que, si bien podríamos resolverlas, ¿cierto?, por el método de sustitución y pensar un poco, ¿cierto?, qué sustitución hacer o para poder facilitar, ¿cierto?, el cálculo de esta integral indefinida. En este caso, el ejercicio nos indica qué sustitución tenemos que hacer para poder calcularlas, ¿ya? Eso no quita que se pueda hacer, ¿cierto?, de otra forma, ¿ya? Entonces, en el caso del primer ejercicio, nos dice que la variable, ¿cierto?, tiene que ser t igual a 1 más 1 dividido x a la sexta. Y en el segundo ejercicio nos dice que u a la sexta, ¿cierto?, tiene que ser exactamente igual a x, ¿ya? Comencemos por el primer ejercicio y vamos a ver, ¿cierto?, qué es lo que resulta de hacer este cambio de variable. Entonces pongamos acá solución de la letra A. Pongamos, ¿cierto?, notemos que... Ya, ¿qué ocurre con este ejercicio? Primero, tenemos que darnos cuenta que el cambio de variable no aparece directamente en el integrando, así como de manera directa, ¿cierto? Si nosotros visualizamos nuestro integrando, tenemos 1 dividido x a la séptima más x, y si ustedes se dan cuenta, acá, ¿cierto?, en este integrando no aparece justamente esa expresión. Entonces yo debería hacer, ¿cierto?, alguna cosa con el objetivo de que aparezca justamente esto y yo lo pueda sustituir, ¿ya? Entonces, antes de comenzar con eso, lo primero que vamos a hacer es que, si, bueno, tengo el cambio de variable, ¿cierto?, que sería este, vamos a obtener directamente el diferencial. Recuerden que esto es por definición. El de t, ¿cierto?, que sería el diferencial de t, sería lo mismo que la derivada de esta función por el diferencial de x, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren, yo les recomiendo, si se confunden a veces con esto, escriban esto como x elevado a menos 6 y así va a ser un poco más fácil, ¿cierto?, poder visualizar justamente su derivada, ¿ya? En este caso, entonces, la derivada me quedaría como el menos 6, ¿cierto?, x elevado a menos 7 y esto, ¿cierto?, con el de x acá, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro diferencial. Entonces, si quieren lo pueden reescribir de otra forma también, no hay ningún problema con eso. Lo que podemos hacer aquí, ¿cierto?, es decir que esto es exactamente equivalente a tener que el de t es menos 6 dividido, ¿cierto?, x elevado a 7 de x, ¿ya? Entonces, si nuestro cambio es este, el de acá, ¿cierto?, que es el que nos indican, el diferencial de t de la variable nueva sería, ¿cierto?, justamente ese de ahí. Ahora, ¿dónde se encuentran estas expresiones en nuestra integral? Es ahí donde está el conflicto, ¿ya? Entonces pongamos acá, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, primero, démonos cuenta que el diferencial nuevo, ¿cierto?, el de t, tiene justamente una expresión que podría ayudarnos a identificar, ¿cierto?, qué ocurre con todo esto. O sea, tenemos acá, miren, el de x, ¿ya?, que es justamente el diferencial que tenemos en nuestra integral original, y tenemos un x elevado a séptimo, ¿cierto?, que está abajo, ya está dividiendo. Entonces, lo que podríamos hacer nosotros es tratar de utilizar esa expresión para poder aparecer, ¿cierto?, este x elevado a 7, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer entonces? Miren acá. O sea, si yo tengo la integral de 1 dividido x a la séptima más x, con el diferencial ahí, miren ahí, de x, lo que podríamos hacer nosotros es, en el denominador, miren ahí, factorizar por x elevado a 7, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo hago eso? Me quedaría 1 más x dividido, ¿cierto?, x elevado a 7, y acá quedaría, ¿cierto?, simplemente el de x, ¿ya? Ahora, si seguimos con esta idea, que lo que estamos haciendo ahora, miren, me quedaría la integral, voy a escribir solamente lo que tenemos, ¿cierto?, ahí en la fracción, en el paréntesis, y esto efectivamente me queda como 1 más 1 dividido x elevado a 6, ¿ya? Luego voy a poner, miren acá, el 1 dividido x elevado a 7, y acá voy a poner, ¿cierto?, justamente el diferencial.
Si ustedes se dan cuenta, y de acuerdo a lo que aparece un poco más arriba en la pantalla, efectivamente tenemos la variable t y también tenemos nuestro diferencial, ¿ya? Lo único que faltaría acá sería que apareciera ese menos 6, ¿cierto? Que tenemos justamente en el diferencial de t, pero eso se puede solucionar porque podemos poner acá, miren, el menos 6 acá arriba, ahí, y acá podríamos escribir que esto es exactamente igual a 1 dividido menos 6. Y si ustedes se dan cuenta, estaríamos perfecto porque ese menos 6 dividido menos 6 me da 1 y está listo. O sea, ya no tenemos, no tenemos el conflicto de en dónde está la variable y cómo tenemos, ¿cierto? O cómo obtenemos justamente el diferencial, ¿ya? Entonces, aplicando el cambio de variable, me quedaría esto de acá. Miren aquí. Quedaría menos 1/6 la integral de 1 dividido t de t. Y está listo, ¿ya? Entonces, efectivamente, ¿cierto? Este cambio es útil y la integral que tenemos ahora en este caso, ¿cierto? Después de haber hecho el cambio de variable, claramente es una integral muy fácil de calcular, ¿ya? De hecho, es una integral directa. Entonces, acá me quedaría menos 1/6 logaritmo natural de t más, ¿cierto? La constante. Recuerden que esta constante es una constante real, ¿ya? Y con eso obtenemos la familia de funciones, ¿cierto? Que ya lo hemos repetido, pero que además de esto, recuerden que como la variable es x, entonces nuestra primitiva o la familia de primitivas, ¿cierto? Tiene que justamente depender de esa variable x. Entonces acá me va a quedar logaritmo natural de ¿quién? Bueno, aquí de valor absoluto de 1 más, ¿cierto? 1 dividido x a la sexta más la constante, ¿ya? Con este ejercicio pasa algo bien interesante y es que si ustedes lo ingresan a algunas calculadoras, me refiero como a la integral indefinida que tenemos inicialmente, les van a aparecer distintos resultados de esta integral indefinida. Y eso ocurre porque recuerden que podemos tener más de una primitiva, ¿ya? Lo importante es que, bueno, aquí si ustedes, por ejemplo, suman esta expresión que está dentro del logaritmo, se van a dar cuenta que van a poder separar el logaritmo, ¿cierto? Y todo, y ahí justamente es lo que les entrega este tipo de calculadoras, ¿ya? No necesariamente va a aparecer así este resultado. Ahora, ¿cómo yo verifico que esto es correcto? Recuerden que, por definición, ¿cierto?, de integral indefinida, si yo derivo toda esta familia de funciones, el resultado, ¿cierto?, tiene que ser exactamente la función que está en nuestro integrando, ¿ya? Y de esa forma ya tenemos listo el primer ejercicio. Vamos al segundo. Entonces pongamos acá, ¿cierto?, solución del ejercicio B. Pongamos acá entonces solución del ejercicio B. En este caso vamos a utilizar, bueno, vamos a ver primero qué ocurre con los diferenciales, al igual como lo hicimos con el primer ejercicio, y ahí vamos a ir viendo, ¿cierto?, qué pasa con nuestra integral. En este caso, miren, tenemos que u a la sexta es exactamente x, ¿ya? Eso es lo que tenemos como cambio de variable. Ahora ustedes me dirán, pero se supone que el cambio de variable deberíamos aplicarlo a la x, o sea que sería u igual a una expresión de x. Pero eso no necesariamente es cierto. En este caso, ¿cierto?, estamos diciendo que x es la variable dependiente y que la u, ¿cierto?, sería la variable independiente, ¿ya? Ahora, si yo hago esto, miren acá, también podemos calcular el diferencial, no hay ningún conflicto. Y en este caso el diferencial me quedaría 6 por u elevado a 5, ¿cierto?, que sería derivar esa función. Tenemos ahí el diferencial. Bueno, y acá tendríamos x, su derivada vale 1, ¿cierto? Entonces me quedaría directamente eso de ahí, ¿ya? Y de esa forma, con el cambio que nos proponen, tenemos ya el diferencial, ¿sí? Entonces, nosotros deberíamos ser capaces de que esto aparezca justamente, ¿cierto?, en nuestra integral. Vamos a ver qué podemos hacer. Démonos cuenta que la idea es distinta al ejercicio que hicimos recién. O sea, antes nos daban algo que no podíamos directamente encontrar, pero parece que en este caso va a ser un poco más fácil. Pongamos acá, ¿cierto? Así, ¿cierto?, se tiene. Ya. ¿Qué pasa acá? Nuestra integral, miren, que nos proponen, dice que es la raíz cuadrada de x más la raíz cúbica de x. Eso de ahí, miren, de x.
¿Por qué este cambio es distinto? Porque si ustedes se dan cuenta, miren, tengo acá el diferencial de x y yo sé que el diferencial de x, de acuerdo al cambio de variable, ¿cierto? Es toda la expresión de acá, o sea que estoy haciendo como lo contrario, ya lo que normalmente uno hace. Ahora, si yo sustituyo esta variable nueva, dense cuenta, miren que no hay ningún problema con hacerlo, porque me quedaría raíz de x. ¿Pero quién es x? X es u a la sexta. Y tendríamos entonces acá, miren, el u a la sexta y todo esto, ¿cierto?, elevado a un medio, ¿ya? Y como la x es positiva, entonces no van a aparecer valores absolutos, no tenemos problema con eso, ¿ya? ¿Por qué es positiva? Porque tenemos raíz de x y raíz cuadrada de x, ¿ya? Entonces acá me va a quedar, miren, u al cubo, y en la raíz cúbica de x voy a tener, ¿cierto?, esta expresión, u a la sexta, y todo eso elevado, ¿cierto?, a un tercio, y eso me va a quedar, ¿cierto?, como u cuadrado, ¿ya? Eso. ¿Quién es el diferencial de x? Bueno, ya sabemos, ¿cierto?, que es 6x elevado a 5 de u. Y con eso, ¿cierto?, ya tenemos nuestra integral en función de esta variable nueva, que es la u, ¿ya? Veamos qué ocurre con esto. Miren acá. El 6 lo podemos, ¿cierto?, extraer de la integral, no hay ningún conflicto con eso. Ponemos acá, ¿cierto?, u elevado a 5. Y para poder simplificar un poco más el ejercicio, vamos a factorizar abajo por u cuadrado. Y me va a quedar, ¿cierto?, u más 1. Ahí, y acá el de u. En este caso, miren, dense cuenta que esto se puede simplificar. Y me quedaría 6 raíz, ¿cierto?, de u cubo dividido u más 1. La pregunta ahora es, ¿cierto?, cómo calcular esa integral, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Tenemos dos opciones. Primero, podríamos dividir porque son dos polinomios, entonces podemos utilizar división de polinomios, ¿cierto?, y encontrar a qué es igual esta función racional. Y la otra opción es aplicar otro cambio de variable. Eso es completamente válido porque en el ejercicio nos dice que tenemos que utilizar solamente un cambio de variable, ¿ya? Entonces pongamos acá al lado, miren, haciendo, y vamos a ver qué cambio nos conviene. En este caso pongamos, por ejemplo, t igual a u más 1. Acá me quedaría, miren, el diferencial de t y acá el diferencial de u, ¿sí? Eso me conviene. Ustedes me dirán por qué. Porque justamente, ¿cierto?, el u cubo debería ser muy simple de calcular la integral de u cubo, pero cuando está dividido por u más 1 ya no es tan así. ¿Qué vamos a hacer entonces en este caso? Vamos a tratar de expresar esto, ¿cierto?, de una forma distinta. Veamos cómo queda, ¿ya? Miren acá. Con ese cambio de variable me quedaría el 6 afuera. ¿Quién es u? Bueno, de acuerdo, miren acá al cambio, u es exactamente igual a t menos 1. Entonces me quedaría aquí t menos 1 al cubo, arriba, ¿cierto?, dividido por u más 1, pero u más 1 es t. Y esto acá, miren, me quedaría de t directamente. De acuerdo, ¿cierto?, al cambio de variable y al uso de su diferencial. Tengo eso. ¿Qué más puedo hacer con esta integral? Bueno, podemos nosotros resolver, ¿cierto?, el binomio al cubo que tenemos en el numerador, y veamos lo que nos queda. Sería t cubo, ¿cierto?, menos 3t cuadrado, más el 3t, ¿cierto?, menos 1, y todo esto, miren, dividido por t. De acuerdo a lo que tenemos acá, entonces nuestra integral claramente quedó mucho más fácil. Voy a mover aquí un poco la igualdad. Voy a poner acá el 6 y esto me va a quedar como t cuadrado menos 3t más 3 menos 1 dividido t. Y todo esto, ¿cierto?, es lo que queda en nuestro integrando. ¿Por qué queda así? Porque lo único que hice, ¿cierto?, fue distribuir, o sea, dividir cada término que tengo en el numerador por el denominador, ¿cierto?, por la expresión que está en el denominador. Entonces me quedaría t cuadrado, ¿cierto?, en el caso del primero, porque sería t cubo dividido t. Después lo mismo, ¿cierto?, que sería menos 3t, más 3 y menos 1 dividido t. Y con eso estamos listos porque este 6 está afuera simplemente. Vamos a poner un paréntesis y vamos a escribir, ¿cierto?, la primitiva de este integrando, ¿ya? ¿Cómo quedaría acá? Nos quedaría t cubo tercios, ¿cierto?, de acuerdo a lo que sabemos, menos 3 t cuadrado medios, más 3t, y recuerden que en este caso tenemos un logaritmo natural del valor absoluto de t, ¿ya? Ponemos ahora el paréntesis y recuerden, ¿cierto?, que esto siempre tiene una constante, ¿ya?
Ahora, antes de seguir con el desarrollo de esta integral, ¿cierto? Que si bien ustedes podrían decirme, pero ya la resolvimos, ¿cierto? Recuerden que la variable original era x, entonces yo debería devolverme a la variable original. Pero recuerden que hicimos dos cambios. Tenemos un cambio en términos de u, ¿cierto? Que es lo que está acá arriba. Y también tenemos un cambio en términos de t. Entonces vamos a tener que devolvernos, ¿cierto? De ambas formas. ¿Cómo quedaría esta expresión? Bueno, primero con t. ¿Quién era t? T, ¿cierto? Era el u más 1. Entonces me va a quedar 6 factor de u más 1, ¿cierto? Al cubo dividido por 3 más 3 u más 1, ¿cierto? Al cuadrado dividido por 2 más 3 por u más 1 menos, ¿cierto? Logaritmo natural del valor absoluto de u más 1. Todo esto, ¿cierto? En el paréntesis más nuestra constante. Y ahora lo que tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? Es devolvernos a la variable original. O sea, ya estamos en variable u, pero recuerden que hicimos un cambio y ahora deberíamos volver a la variable x. Recuerden que u a la sexta es x. Entonces, ¿quién es u? U sería, ¿cierto? La raíz sexta de x. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Sería 6 y acá sería la raíz sexta, ¿cierto? De x más 1 al cubo dividido, ¿cierto? Por 3. Después sería menos, aquí me equivoqué en un signo, aquí va un menos, ¿cierto? 3 medios por raíz sexta de x más 1 al cuadrado más 3 por raíz sexta de x más 1, ahí, ¿cierto? Menos logaritmo natural del valor absoluto de la raíz sexta de x más 1. Todo eso ahí, ¿cierto? Y nuestra constante, ¿ya? Y con eso ya tenemos, ¿cierto? La primitiva, que quedó un poco grande claramente, pero es justamente la primitiva, ¿cierto? De nuestra función. Pero recuerden que la integral me entrega una familia de primitivas, ¿ya? Recuerden que son todas. Y por esa razón es que tenemos, ¿cierto? Una constante real, que es la que se está sumando a esta función, ¿ya? Entonces por eso que es una familia de funciones. ¿Cómo podemos comprobar que esto es correcto? Bueno, en este caso va a ser un poco más difícil de comprobarlo porque tendríamos que derivar esta expresión, ¿cierto? Esta familia de funciones y nos debería quedar justamente el integrando. Pero eso es algo que no va a ser tan fácil de resolver, ¿ya? Entonces en este caso yo les recomiendo que vayan a una calculadora, ¿cierto? Ingresen justamente esta integral y verifiquen que en realidad es ese el resultado, ¿ya? Y con esto terminamos el ejercicio que teníamos propuesto al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.